Muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional Electoral, del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, en nombre de los compañeros que me asisten acá de la Oficina Nacional de Participación Política, y en nombre propio, parte de Omar Miquilena, director de Asuntos y Servicios de la Participación Política del Consejo Nacional Electoral, le damos la más cordial bienvenida al módulo 6 del diplomado llevado a cabo por el Instituto. Y nuestro tema va a ser los mecanismos de participación política. Hablar de los mecanismos de participación política, debemos retrotraernos a lo que es la participación política en Venezuela. En este momento, en este módulo, hemos querido clasificar en dos unidades los temas en estudio. Vamos a hablar de la participación política, del derecho constitucional establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la participación política, del rol del Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de lo que en sí va a ser nuestro tema fundamental, que son los mecanismos de participación política. Esa va a ser nuestra primera unidad, y nuestra segunda unidad van a ser los mecanismos de participación política como tal. En este caso, clasificados en mecanismos de participación política de carácter temporal y el mecanismo de participación política de carácter permanente, como son las organizaciones con fines políticos. En nuestro día a día, en nuestras reuniones frecuentes con actores políticos, promotores políticos o simplemente con personas interesadas en participar en los asuntos públicos del país, buscamos la forma y definiciones, a veces hasta muy profundas, de lo que era el rol político o de la persona del político. Y tiempo a tiempo, día a día, descubrimos que un concepto básico, un concepto sencillo, era la mejor forma de encajar la idea. Días de prueba, días de lucha, nos conllevó a que efectivamente le explicábamos y le decíamos a la persona interesada en la participación que el político no es sino la persona encargada de dirimir conflictos, de dirimir situaciones de diferentes pensamientos, de pensamientos encontrados, de ideas diferentes. Y efectivamente nos dio resultados porque las personas han entendido de un concepto muy básico la forma del político, la forma de hacer política en Venezuela, porque la política no es más sino el mecanismo social por excelencia, digámoslo así, para dirimir conflictos entre personas con diferentes tipos de pensamientos. De tal modo, la participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos involucrados directa o indirectamente en los asuntos políticos y que conllevan, de alguna manera, en su momento, a influir en los resultados electorales. Cuando hablo de involucrado directa o indirectamente, es porque la participación política tiene dos formas de actuación: convencionales o no convencionales. La actuación o la participación convencional, llevada a cabo a través del rol partidista, de la participación pasiva como elector, como candidato, como postulante, y la no convencional, que son las actividades de manifestaciones y de interacción
con las autoridades. El derecho a la participación política en Venezuela está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana. Tan es así que su artículo 62 establece el derecho que tienen los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, de la obligación del Estado y el deber de la sociedad de favorecer en condiciones para su participación. Participación que también tiene su nicho en el artículo 67 de nuestra Carta Magna, que establece el derecho a asociarse para participar. Es acá donde cae la real importancia y el rol del Consejo Nacional Electoral en establecer las condiciones, los reglamentos, las disposiciones para favorecer este tipo de participación con fines políticos, que es lo que vamos a ver más adelante como mecanismos de participación política. Los mecanismos de participación política establecidos en Venezuela, vamos a hacer una división acá, porque queremos tocar de alguna manera la organización con fines políticos en una segunda fase. Es la de tradición, es la que culturalmente se materializa, es la que más tiene ahínco dentro de los mecanismos de participación política. Por eso le vamos a dar un trato aparte. El resto de los grupos o el resto de los mecanismos de participación política los subdividimos en mecanismos de participación política de carácter temporal. En este caso vamos a hacer una excepción con las organizaciones indígenas y su funcionamiento, porque es muy específico, es muy de ellos. Entonces, dentro de los mecanismos de participación política consagrados en Venezuela, vamos a tener las organizaciones con fines políticos, los grupos de electoras y electores, las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanos, la participación a través de organizaciones indígenas y la participación por iniciativa propia. Los grupos de electores. Los grupos de electores son un mecanismo de participación política de carácter temporal, aunque aquí vamos a hacer una salvedad. Las organizaciones, en este caso los grupos de electores, fueron concebidos bajo una característica especial. En su momento, o en su concepción, fueron creados como una alternativa a los partidos políticos tradicionales, ya que un grupo de electores conformado, participantes, que pudiera obtener el 3% del voto lista del Consejo Legislativo del Estado en donde se conformara para su participación, podía optar a ser un partido político de carácter regional. Con la reforma que se le realizó a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones el 23 de diciembre del año 2010, los grupos electores perdieron este tipo de condiciones. Por eso pasan a ser mecanismos de participación política de carácter temporal, porque se conforman para participar en un evento electoral en específico y luego de allí fallecen. Pero muchos se preguntarán, wow, pero la organización con fines políticos Esperanza por el Cambio nació de la conformación de un partido político, de un grupo de electores. Y efectivamente fue así. Fue un grupo de electores que se conformó para participar en el proceso electoral
presidencial del año 2018, pero adicionalmente a ese proceso electoral se le adicionó la elección de los cargos legislativos al Consejo Legislativo de los Estados. En un acto de justicia, porque no se puede llamar de otra manera, y evaluado el porcentaje electoral que tuvo esa organización o ese grupo de electores para ese evento en especial, porcentaje por encima del 13% en la elección en los consejos legislativos y de alrededor de un 10% en la elección presidencial, llevó al Consejo a ratificarlos o a inscribirlos como una organización con fines políticos. Un hecho inédito, pero que de alguna manera hacía justicia debido o motivado al alto porcentaje electoral que tuvo esa organización en su momento. Pero son casos de verdad muy puntuales. Nosotros tenemos reseñas o historias de grupos de electores conformados o queriéndose conformar desde el año 2004. Y si la memoria no nos falla, y esto no lo van a ver en las láminas, esto es historia netamente pura, y por eso les digo que no pierdan el hilo de los videos. Si mal no recuerdo, muchachos, tenemos Geradibu en Amazonas, 2008, Goyoba, Falcón, 2005, y el mencionado caso de Esperanza por el Cambio en el año 2018, en donde son muy contables los grupos de electores que han logrado materializar su inscripción como partido político, y todo esto motivado al buen resultado electoral que tuvieron en las elecciones en las cuales participaron. Por eso los grupos de electores y electoras, organizaciones, o en este caso mecanismos de participación político de carácter temporal, se constituyen, participan y fallecen. Los grupos de electores tienen un ámbito de actuación dependiendo del proceso electoral en la cual se quieran conformar o para la cual quieran participar. Si es una elección presidencial, se conformarán grupos de electores de ámbito nacional. Si es una elección a la Asamblea Nacional, si es una elección a gobernaciones, consejos legislativos y alcaldías, se pudieran conformar grupos de electores de carácter regional. Y si la elección es netamente municipal, pues se conformarían grupos de electores de ámbito municipal. En su momento, con las elecciones metropolitanas, Alcaldía Metropolitana de Caracas, y distrital del Alto Apure, se podían conformar grupos de electores metropolitanos y distritales. Con ello quiero decir, de acuerdo a la elección en la cual se quiera participar, se conformarán grupos de electores del ámbito de acuerdo a la elección que se lleve a cabo. Procedimiento para constituir o para conformar un grupo de electores. El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al 293 constitucional, que le faculta el derecho a legislar en materia electoral, establecerá las normas y disposiciones administrativas para la conformación de grupos de electores. Tradicionalmente, con la puesta en marcha de la Constitución del año 99, y muy enfáticamente a partir del año 2004, que fue donde los grupos de electores tomaron ese impulso en la participación, el Consejo Nacional Electoral ha venido adecuando las normas en cuanto al procedimiento de conformación de estos mecanismos de participación política, porque en un principio se constituían con un porcentaje de recolección del 0,5%, al igual que las organizaciones con fines políticos, y lo vamos a ver más adelante, hasta llegar a los momentos actuales en donde, más allá de que el procedimiento para la constitución o las disposiciones administrativas para la constitución de los grupos electores
las establezca el Consejo Nacional Electoral en unas disposiciones administrativas muy específicas para cada proceso electoral, no es menos cierto de que tradicionalmente los grupos electores o los promotores para la conformación de un grupo de electores necesariamente deben recabar un porcentaje de firmas que en los últimos procesos electorales llevados a cabo por el Consejo Nacional Electoral se establecían en un 5%, distribuidas en las 3/4 partes de la geografía o del ámbito en donde se quería conformar el grupo de electores en sí. Si era un grupo de electores de carácter nacional, debía recoger un 5% en 18 estados que conforman las 3/4 partes de la geografía nacional. Al igual que un grupo de electores, buscaríamos la cantidad de municipios que se corresponde al estado donde me quiero conformar, o si fuese un grupo de electores de carácter municipal, bueno, la cantidad de parroquias que conforman ese municipio en especial para su conformación. Me he extendido un poquito en este video y en atención a este mecanismo de participación política, porque la agrupación de ciudadanas y ciudadanos nació bajo la misma naturaleza, bajo la misma filosofía, y de alguna manera esto va a servir como preámbulo para cuando veamos ese mecanismo de participación política. Las agrupaciones de ciudadanos fueron concebidas bajo la misma filosofía de los grupos electores. Es más, hasta el año 2005 yo podía participar en elecciones de cargos populares, o bien sea por un partido político, por un grupo de electores, por una agrupación de ciudadanos, y a través de las iniciativas propias. Y en el caso de cuerpos colegiados, llámese consejos municipales, consejos legislativos, o una de las 3 circunscripciones que después más adelante vamos a ver con respecto a las organizaciones y comunidades indígenas. Las agrupaciones de ciudadanos fueron concebidas bajo la misma filosofía de los grupos electores. Vuelvo y repito, hasta el año 2005. Con los procesos revocatorios que se realizaron posterior al año 2005, bajo una regla no escrita, el Consejo normó de que la participación de las agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos fueron enfáticamente a participar en la promoción y activación del referéndum revocatorio de mandatos de elección popular. Entre el año 2000 y 2005, la conformación o las disposiciones administrativas para la conformación de grupos de electores y agrupaciones de ciudadanos fueron idénticas. Fueron creciendo progresivamente o cambiando procedimentalmente durante los años, porque a nivel de participación o a nivel de resultado electoral no reflejaba lo que era la conformación. Esto se lo voy a explicar muy detalladamente. Yo me recuerdo que para el año 2004 nosotros recibimos 496 solicitudes de conformación de grupos de electores y agrupaciones de ciudadanos, pero las exigencias en cuanto a requisitos para su conformación no eran del modo exigente. A partir de ese momento, por lo menos en la conformación de grupos de electores que se mantuvo para la elección de cargos populares o cargos de elección popular, fuimos creciendo desde el 0,5, un porcentaje de recolección de manifestaciones de voluntad para la conformación de grupos de electores y agrupaciones ciudadanas, hasta llegar al 5%, que
que es el porcentaje que hasta hoy se les exige a un grupo de electores para su conformación. A partir del año 2007, la última reglamentación que tuvimos para la conformación de agrupaciones de ciudadanos para participar en los actos de revocatoria de mandato, la norma establecía que para promover la conformación de una agrupación de ciudadanos, yo tenía que recolectar el 1% del ámbito geográfico donde me estaba conformando, que tenía que presentar como segundo requisito un 20% para la activación del referendo y que el proceso se llevara a cabo con un no menos del 25% de la participación de los electores y con un resultado que fuera el total de los votos obtenidos del cargo a revocar más uno para poder hacer efectivo el proceso de revocatoria de mandato. La naturaleza de conformación fue la misma filosofía aplicada para los grupos de electores, vuelvo y les repito, pero hasta el año 2005. Después del año 2005, las agrupaciones de ciudadanos pasaron a ser un mecanismo de participación en los actos de revocatorio, mientras que los grupos de electores se quedaron en su participación en cargos de elección popular. Las agrupaciones de ciudadanos se conforman de acuerdo al ámbito de actuación del cargo que yo vaya a revocar. Si es a presidente de la República, por supuesto que tengo que activar o crear o conformar una agrupación de ciudadanos de carácter nacional. Si es un alcalde que se esté llevando a cabo su proceso revocatorio, por supuesto que mi conformación es de una agrupación de carácter municipal. Y en el caso de un gobernador, pues una agrupación de carácter regional. Pero ojo, se puede dar el caso de que en el mismo proceso electoral se lleve a cabo un acto revocatorio tanto de gobernador como de un alcalde del municipio, por lo que yo pudiera activar una conformación de un grupo o de una agrupación de ciudadanos o de ciudadanas de carácter regional para poder participar en ambos procesos revocatorios. Otro de los mecanismos de participación políticos establecidos son las comunidades y organizaciones indígenas. Aquí queremos nosotros hacer como especie de un antes y un después, porque hasta el año 2020 se establecieron algunas condiciones y con la elección a la Asamblea Nacional de ese mismo año, 2020, el Consejo reglamentó otro proceso eleccionario para los representantes indígenas a la Asamblea Nacional. En un primer momento, la participación en cuanto a presentación de postulaciones de candidatos se llevaba por comunidades u organizaciones indígenas, regionales o nacionales, de acuerdo a su ámbito de creación. Ojo, la conformación o la constitución de una organización indígena no está establecida o no está reglamentada por el Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones indígenas se registran civilmente, ¿sí? Y participan en procesos electorales. ¿Cómo participan en procesos electorales? Aquí les voy a echar un cuentecito muy corto y pequeño. A mí me tocó estar desde el 99 hasta el 2005 en el estado Amazonas. Y en el año 2004 yo elevo la consulta de una organización indígena que quería participar, y de hecho participó en el proceso eleccionario,
al representante a la Asamblea Nacional, me recuerdo yo que era la elección a la Asamblea Nacional, no, representante al Consejo Legislativo del Estado Amazonas. Asociación Cooperativa Bachaco, me recuerdo como si fuera hoy. Cuando nosotros solicitamos el acta constitutiva, el registro notariado de la constitución de la organización era con la fiel intención de conocer el objeto de su constitución. Y resulta que era simple y llanamente un local comercial, una bodega. Elevamos la consulta y esa consulta de alguna manera surtió efecto a partir del año 2008, cuando el Consejo Nacional Electoral empezó a evaluar el objeto en la constitución de ese registro mercantil para ver si coincidía con lo que nosotros creíamos que era lo más viable, que era el objeto de una organización indígena debería estar versado para participar políticamente en cargos de representación, en luchar por mantener su cultura, sus costumbres y toda esa serie de cosas. A partir del año 2018 empezamos nosotros a evaluar el objeto de cada una de las actas constitutivas de las organizaciones, con las organizaciones indígenas constituidas y presentadas ante el Consejo para postular cargos de representación ante los diferentes cuerpos colegiados, llámese consejos municipales, consejos legislativos y Asamblea Nacional en representación de los estados con población indígena, que esa es otra de las condiciones. También nos pasó algo con las comunidades, en su momento con la constitución del Ministerio de Pueblos Indígenas. Solicitábamos nosotros, porque no teníamos la forma de cómo certificar de que si una comunidad era una comunidad como tal, o era lo que coloquialmente se conoce como un chabono. Un chabono es, de acuerdo a nuestras experiencias pasadas en los estados, en el estado Amazonas, Apure y en el mismo estado Bolívar, eran poblaciones autónomas que se movían de un sitio a otro buscando siempre mejor agua, mejor sitio de recolecciones, mejor sitio de caza, y se asentaban temporalmente y asumían ellos que se establecían como comunidad. Cuando se instaura el Ministerio de los Pueblos Indígenas, empezamos nosotros a solicitar como Consejo Nacional Electoral que nos certificaran las comunidades indígenas existentes, o por lo menos censadas, para darle de alguna manera formalidad a su participación política. Gracias a Dios todo eso nos dio resultados, pero en el año 2020 el Consejo Nacional Electoral reglamentó la participación o la representación indígena ante las diferentes instancias legislativas, llámese nacionales, regionales o municipales, en cuanto a que la presentación de postulaciones, es decir, quien candidateaba eran las organizaciones indígenas y quien votaba a través de asambleas populares en donde las comunidades indígenas elegían o eligen, porque hasta el año 2021 se hizo así, eligen a sus voceros, y esos voceros en una gran asamblea general son los que van a determinar quiénes son los representantes o ante los consejos municipales o ante los consejos legislativos o ante la Asamblea Nacional. Consejos municipales, sí. A los consejos municipales de los municipios donde exista población indígena, las organizaciones pueden postular su candidato representante al Parlamento Municipal en representación de los pueblos indígenas que forman parte de ese municipio.
En la misma forma, en aquellos estados con población indígena, las organizaciones indígenas pueden postular sus representantes a los consejos legislativos en representación de las comunidades y organizaciones con el objeto de siempre salvaguardar y mantener la cultura, las costumbres de nuestros hermanos indígenas. Para la elección de la Asamblea Nacional, la Constitución prevé en la disposición transitoria séptima la generación o la creación de 3 zonas, o llamémoslo ya en el tema, en el plano electoral, de 3 grandes circunscripciones: un eje occidental conformado por los estados Zulia, Mérida y Trujillo, un eje sur conformado por los estados Amazonas y Apure, y el eje oriental que va desde Anzoátegui, Delta, Monagas, Sucre y el estado del Tamacuro. Esas 3 grandes circunscripciones son la representación de los pueblos indígenas ante la Asamblea Nacional. Con esto quiero decir que una organización indígena del estado Delta puede participar postulando un candidato de representación indígena a la Asamblea Nacional por la circunscripción conformada por los estados Delta, Bolívar, Monagas, Sucre y Anzoátegui. Lo mismo va a ser el del estado Sucre, lo mismo va a ser la organización del estado Monagas, lo mismo va a ser la organización del estado Bolívar o la de Anzoátegui. Dentro de la conformación de las organizaciones indígenas regionales, pero también tenemos organizaciones indígenas de carácter nacional que pueden todo. ¿Qué quiero decir? Pueden todo. Pueden postular en las 3 circunscripciones, pueden postular candidatos de representación indígena en cualquier consejo municipal de cualquier estado con población indígena y representantes al consejo legislativo de cualquier entidad federal. Aquí voy a hacer un break y me voy a extender un minutico más. No sé si me captaron, y tienen que captarme porque todos los tics aquí son muy importantes. Ojo, si se puede ver, nosotros no estamos agarrando y estamos diciendo el contenido de la lámina. No, aquí damos unos tics porque el contenido de la lámina ustedes lo van a ver. Eso no. Pero lo que estamos expresando no lo van a ver allí. Para todos los mecanismos de participación política, para todos, porque aunque nosotros no tengamos, como te digo, la autoridad para la constitución de comunidades y organizaciones indígenas, si reglamentamos su participación para todo proceso electoral, para toda organización con fines políticos, como mecanismo de participación, y para el restante de los mecanismos de participación política, el Consejo Nacional Electoral, amparado en el artículo 293 constitucional, se abroga el derecho de legislar en materia electoral. Por eso que tanto para las iniciativas propias, para los grupos de electores, para las agrupaciones de ciudadanos, el Consejo se reserva para sí las disposiciones administrativas y todos los procedimientos para la conformación y para la participación de estos mecanismos de participación política. Ya volvemos con las iniciativas. Un mecanismo de participación política de carácter temporal que vamos a dirimir el día de hoy, a describir el día de hoy, son las iniciativas propias. Ojo, según el concepto dicen que es el mecanismo de participación política que le permite a los ciudadanos participar sin la necesidad de una organización con fines políticos. Yo de alguna manera, no es que difiera, porque es la verdad, pero
Yo iría a definirlo de que aquella persona que no logró conformar una organización con fines políticos puede participar a través de este mecanismo de participación política. Y de alguna manera lo van a ver como de un tono sarcástico, ¿no? Pero de lo que medianamente recordamos, yo creo que la única persona por iniciativa propia que ha optado, y no que ha optado, que ha llegado a lograr un cargo de elección popular, fue un compañero del estado Amazonas, municipio Alto Orinoco, después del referéndum revocatorio al alcalde Jaime Turón, si mal no recuerdo. Él se lanzó por iniciativa propia, ojo, y logró ganar la alcaldía del municipio Alto Orinoco, del estado Amazonas. Creo que es la única persona que lo ha logrado. Y más allá de que es un mecanismo de participación, una iniciativa propia, de alguna manera está en una fase de desventaja, o ha estado en fase de desventaja, en procesos electorales, ya que no posee una tarjeta representativa como un partido, un grupo elector. La persona se da a conocer por su nombre y su apellido. Y esos son elementos que de alguna manera corren en desventaja con respecto a los diferentes mecanismos de participación política, y estoy hablando muy enfáticamente en los cargos de elección popular. Si se ponen a ver, de alguna manera, dentro de las disposiciones administrativas que el Consejo Nacional Electoral ha adoptado para la participación de las personas, de los ciudadanos, electores, con todos sus derechos políticos activos, nosotros hemos llevado más allá. Antes pedíamos un 0,5 como los partidos, pasamos a pedir un 1% de las manifestaciones de voluntad de la circunscripción en la cual esa persona quería postularse, llámese una alcaldía, llámese una gobernación, es más, llámese una circunscripción municipal con una aspiración a participar en una elección para la elección de un cargo a concejal, hasta llegar a la recolección de manifestaciones de voluntad en apoyo a esa candidatura de un 5%. Y de alguna manera se podría entender de que el Consejo, más allá de facilitarla, lo que estaba era cercenando el derecho a la participación a través de los diferentes mecanismos de participación, por el alto o el incremento en el porcentaje de recolección de manifestaciones de voluntad que se le estaba pidiendo a cada uno de ellos. No, lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral se dio cuenta de que efectivamente nosotros no estamos propiciando una participación a través de estos mecanismos, porque los resultados electorales así no lo expresaban. Lo que hicimos fue sincerar la participación, que eso es otra cosa. Pero más allá o más acá, los mecanismos de participación así están establecidos, así están. Y bueno, todo aquel que se quiera conformar, todo aquel que se quiera constituir en los diferentes mecanismos de participación, a juro tiene que entender de que si yo no tengo electores, de que si yo no tengo seguidores, pues no voy a lograr ningún tipo de resultado favorable. Una de las características principales que tiene la participación a través de la iniciativa propia es que mi inscripción por iniciativa propia se circunscribe a cargos nominales. Nuestro sistema electoral es mixto, ¿sí? Los cargos ejecutivos se determinan a través de participación por la vía nominal, nombres y apellidos. Los que más votos obtengan son los ganadores. Y en el caso de los cargos legislativos, llámese Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, Consejo Municipal, tenemos un sistema de elección mixta. Tenemos un porcentaje
de cargos que se eligen por la vía nominal y un porcentaje de cargos que se eligen a través de la vía lista o proporcional. Para las iniciativas propias no existen postulaciones no existen postulaciones para cargos por la vía lista, sino por la vía nominal. Otra de las características que posee la iniciativa propia es que no puede establecer alianza con ningún otro mecanismo de participación política. Gracias.